Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, sometiéndolos a sus deseos. No entreguen sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien, ofrézcanse a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y pongan sus cuerpos como instrumentos de justicia al servicio de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que al ofrecerse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, esclavos del pecado que los llevará a la muerte, o bien esclavos de la obediencia a Dios para la justicia? Así pues, gracias sean dadas a Dios, porque ustedes eran esclavos del pecado, pero ahora han obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina a la cual fueron confiados y ahora, liberados del pecado, han llegado a ser esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito sea el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría asaltar su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado el criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y a las criadas, y se pone a comer y beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel criado, el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su señor, pero no está preparado y no obra según su voluntad, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Palabra del Señor. Paz y bien, más confianza, más tendremos que dar cuentas. Jesús nos dice que debemos esperar este encuentro inminente. Por eso hay que estar atentos a su venida. Y vendrá en cualquier momento, sobre todo cuando uno menos lo piensa.
Jesús nos invita a vivir esta espera con una actitud de servicio. Un administrador fiel que reparte alimentos a sus horas. Administrar, que significa proveer, y ministro, que significa servidor. Es la actitud de Jesús, un siervo fiel del Padre. Así también nos pide que tengamos este comportamiento en todo tiempo y en todo lugar. Jesús le asegura desde ya una vida feliz, porque hay más alegría en dar que en recibir, porque amar es lo que nos hace felices. Y los que sirven con amor pueden considerarse ya dichosos, porque el amor ya es su paga. Pero además de eso, nos espera una gran recompensa en el cielo, y nos dice que seremos más bendecidos porque nos pondrá al frente de todos sus bienes. Recordar que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y también hay una actitud que nos advierte, y sería muy lamentable tomarla, aquella que se vive ignorando, olvidando o menospreciando la venida de Jesús, porque el encuentro con Jesús es inminente y Él nos pedirá cuentas. No es una amenaza, sino una motivación para saber aprovechar este tiempo, viviendo en el amor, sirviendo a los demás. Muchos viven sin saber todo lo que hacen, sin sentido a lo que hacen, y sobre todo olvidándose que de todo tenemos que dar cuentas. Es así porque nosotros no somos dueños, sino simples administradores de todos los bienes que el Señor nos ha dado, talentos y también nuestra vida, que le pertenece a Él. Y es de justicia que el dueño, que es Dios, nos pida cuentas de todo lo prestado. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? Al final, nos habla Jesús con un lenguaje escatológico de los últimos tiempos, en la que hay situaciones en que uno puede conocer la voluntad de Dios y no hacerla, y otros que no conocen la voluntad de Dios. Y entonces en estos casos son aquellos que pecan por ignorancia, y aunque ya el pecado les pase factura, aún así tendrán una pena menor. Pero tendrán una pena mayor aquellos que conocen la voluntad de Dios y no la hacen, pues recibirán una pena más severa. ¿Es mejor entonces no conocer la voluntad de Dios? No, todo lo contrario, porque conocer la voluntad de Dios nos ayuda y nos hace vivir mejor y más felices. En ambos casos nos pide ser responsable de todos nuestros actos, porque todos nuestros actos traen una consecuencia. Oremos. Virgen María, ayúdame a vivir con responsabilidad y al servicio de todos. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas, y que tengas un santo día.